lo que no resuelves del pasado lo vas a repetir en el presente. Otra manera de decirlo es, las heridas de mi infancia que yo no he sanado, lo voy a manifestar, se va a repetir, van a aparecer en mi vida adulta, generalmente enmascaradas en mi carácter. Mucho de nuestra forma de ser, de actuar, de pensar, son condicionamientos que hemos aprendido de niños. Por ejemplo, si yo fui criado en una atmósfera familiar donde me imprimieron una herida emocional llamada miedo, ya sea porque papá o mamá fueron muy sobreprotectores conmigo, o ya sea porque papá y mamá peleaban mucho, de una u otra manera sembraron en mí, abrieron en mí una herida emocional de miedo. Y entonces yo llego a mi vida adulta con miedo. Pero antes de eso, en base a esa herida emocional de miedo, construyo una herida mental que se manifiesta en una narrativa, que va a ser el yo no puedo. Entonces, la herida emocional de miedo más la herida mental del yo no puedo forman mi identidad. Y ambas heridas forman y constituyen un trauma psíquico pequeño, mediano o grande en mi vida. Y en base a ese trauma psíquico forma también mi identidad. Entonces yo termino siendo de una determinada manera en base y producto de esas heridas de la infancia que no sané. Son heridas del pasado que se repiten, que se manifiestan en el presente. Esa identidad, ¿cómo se manifiesta? En ser probablemente una persona conformista, una persona que siempre busca seguridad, una persona que no tiene iniciativas, una persona que tiene miedos a enfrentar grandes desafíos. Es una persona que no prospera, que no progresa, que no se arriesga y por eso no avanza. Siempre va a lo seguro. Nada que le genere cierta inseguridad, pues va a encaminarse por ahí. ¿Por qué tiene esa personalidad? Producto de sus miedos y producto de esa narrativa del yo no puedo. Por eso se hace un experto en expresar justificaciones, pretextos para decir que algo o algún desafío o algún proyecto no se puede, porque el miedo lo gobierna y la narrativa mental del yo no puedo lo domina. Y entonces termina siendo una persona conformista, la máscara del conformismo. Un poco también la máscara de la dependencia se manifiesta en la vida de esta persona que no le permite progresar. ¿Cuántas esposas se quejan en mi consultorio en que mi esposo no tiene iniciativa, no lidera, no emprende grandes cosas, tiene miedos? Y eso tiene que ver con heridas de la infancia que no ha sanado y que son tan importantes tomar conciencia de ello y poderlas sanar. Es por eso también que tenemos que entender que mi forma de ser, mi carácter, mi identidad que tengo yo, es lo que impide que yo progrese, que yo desarrolle y que me vaya mejor en las diversas áreas de mi vida, en mi área familiar, en mi área laboral, en mi área conyugal. Muchas veces queremos que nuestras circunstancias externas cambien y nos vaya mejor sin hacer ni actuar nada en nuestro mundo interior, en nuestras actitudes interiores. Muchas veces lo mal que nos pueda ir en nuestro mundo exterior no es más que el fiel reflejo de lo mal que nos va en nuestro mundo interior. Por lo tanto, no puedo pretender restaurar, trabajar para que me vaya bien en mi mundo exterior si es que antes no trabajo en mi mundo interior. Y trabajar en mi mundo interior implica sanar esas heridas de la infancia, sanar esos miedos, esas heridas de culpa, de vergüenza, de amarguras que yo pueda tener en mi alma. En la medida en que yo lo vaya sanando, en que mi narrativa empiece a cambiar y en vez de quedarme con el yo no puedo, pueda reformularlas con el yo sí puedo, es que yo empiezo a cambiar. Salman Rushdie, este gran novelista inglés, el de los versos satánicos, que es conocido creo por muchos, él tiene una frase muy importante y muy profunda terapéuticamente hablando. Él dice, la persona que no es capaz de enfrentar los relatos que dominan su vida, relatos que lo gobiernan y que lo llevan a ser de una determinada manera, si no es capaz de reformularlos, de cambiarlos, de transformarlos, de reestructurarlos, si no es capaz de todo eso, es una persona
persona impotente que poco o nada logrará en la vida. Por eso es importante que sanemos muchas de nuestras creencias con las cuales vivimos y enfrentamos la vida. Una de esas es el yo no puedo. Pero para sanar el yo no puedo también tengo que sanar mi herida emocional, que es la herida del miedo. Y en la medida en que yo vaya sanando esas heridas emocionales, vaya sanando esas heridas mentales, voy a salir del trauma psíquico pequeño, mediano, grande, en la que estoy sumido y que no hace que yo disfrute plenamente de la vida y que obtenga logros significativos y plena realización personal. ¿Por qué me va mal en mi matrimonio, en mi familia, en la crianza de mis hijos? ¿Por qué no me va del todo bien como yo quisiera a nivel de mi vida laboral, profesional, empresarial, de negocio? No tiene que ver con la suerte, no tiene que ver con el Estado, con el país, con la sociedad en la que vivimos. No negamos que son factores que pueden influenciar, pero lo principal tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con nuestra personalidad. Ahí está el meollo del asunto, en que yo sea capaz de sanar esas heridas emocionales y esas heridas mentales, porque recuerden que nosotros construimos nuestra identidad a partir de lo que yo siento y de lo que yo pienso. Si lo que yo siento es negativo, me va a ir probablemente negativamente. Si lo que pienso también es negativo, entonces también me va a ir negativamente en la vida. Entonces tengo que sanar mi identidad. Y sanar mi identidad significa sanar esa emoción negativa llamada temor y sanar esa narrativa mental insana, negativa, que es el yo no puedo. Y así pueden haber otras emociones tóxicas, otras emociones insanas como la culpa, la vergüenza, la amargura, otros pensamientos o narrativas insanas como el yo no valgo, además del yo no puedo, el yo no confío, etcétera, que no nos dejan funcionar bien. Yo tengo que sanar. Muchos de los que somos adultos aún tenemos un niño o una niña interior herida, que es importante que podamos sanarlos. Un niño herido, una niña herida que se ha enmascarado en un carácter. Todos piensan que mi forma de ser es esa. Lo que la mayoría o todos ignoran es que son las heridas que se manifiestan en mi carácter y no me dejan ser todo lo sano que yo debo de ser. El desafío está entonces en sanar mi identidad. Y sanar mi identidad significa sanar esas emociones tóxicas, insanas y dañinas en mi vida. Pero también sanar mi mentalidad, mis creencias, mis narrativas. Esa es la única forma de ir cambiando mi identidad, de ir sanando y transformando mi mundo interior. Y créanme, cuando eso sucede, empieza también a cambiar, sanar y a mejorar mi mundo exterior. La tarea primordial es trabajar en mi mundo interior. Sigamos trabajando en nuestro mundo exterior, sin olvidar que ese mundo exterior, su éxito, el que nos vaya bien depende de que estemos bien en nuestro mundo interior. Así que a trabajar fuertemente, sanando nuestras heridas de la infancia para no repetirlas en la vida adulta.